Cancillería emitió el pronunciamiento justamente cuando estábamos viniendo acá, lo hemos coordinado con el señor canciller. Lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto, ¿no? Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene también el sistema internacional. Por eso que también el canciller ha hecho un pronunciamiento de las propuestas de modificación para que no se tergiverse justamente la figura del asilo. Lo que se entiende es justamente que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese. Ahí lo que dice esto es el viceministro lo ha llamado, le ha dicho, le ha mostrado un papel, dice, usted ha hecho esto, que no debe hacer un embajador extranjero acreditado en el Perú. Esto es seguramente intervención en temas internos, tal y cual, y le sugerimos que se vaya. Eso y aceptó porque ya la información es... Bueno, cuando la Cancillería sugiere una cosa así, el embajador tiene que partir. Tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo. Correcto. Hay un tuit que vamos a comentarlo, me dice producción, embajador, a ver, permítame, es el tuit de Vladimir Cerrón. A ver, ¿qué dice respecto a este tema? La salida del embajador de Cuba, Rafael Zamora, por presión del Estado peruano, está motivada en base a calumnias y difamaciones que la derecha mantuvo desde su llegada el 2021. Un gran diplomático que siempre demostró respeto y solidaridad con el Perú. Nuestro reconocimiento y agradecimiento. Una primera conclusión de este proceso de análisis jurídico-político es que desde la adopción de la Convención de Caracas de 1954 en el marco de la OEA se ha producido una evolución negativa de su práctica internacional. Ojo a eso. Se ha constatado en distintos casos, no solo vinculados al Perú, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. Punto 2, manifiesta también su profundo malestar y rechazo porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en estados democráticos, sino que más bien son procesados o incluso condenados por delitos comunes. Y ese punto tal vez es uno de los más importantes. Por esta razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por disposición del presidente de la República, planteará ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954 para evitar que esta tergiversación de su esencia continúe ocurriendo. Se iniciará de inmediato un proceso de consultas con otros países miembros, también de la OEA, para llevar adelante esta propuesta, cuyo objetivo es que el imperio y la ley sea respetado por todos los habitantes de las Américas. Ahí está entonces el comunicado firmado el día de hoy, fechado el día de hoy, y que se conoció minutos antes de las 7 de la noche. Para conocer mayores detalles, qué significado tiene y demás, hemos invitado al embajador Carlos Pareja, nos acompaña en vivo a esta hora. Embajador, ¿cómo está? Mucho gusto estar en este programa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Este comunicado, ¿qué es lo que le dice? Ha escuchado también al presidente Gerí. Sí, bueno, está clarísimo lo que dijo el presidente Gerí, ¿no? El Perú es respetuoso de los tratados, eso está clarísimo. Se manifiesta en el comunicado y además es la tradición del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los gobiernos peruanos, ¿no? De los gobiernos democráticos. Así que eso es por un lado. Por otro lado, las consultas internas que se hicieron durante estos días, desde el día que la señora se asignó en embajada hasta el día de hoy, las consultas han sido internas. Ahora va a haber un proceso de consultas internacional, externo, ¿no? Con los países miembros de la OEA para ver la modificación de algunos términos en el tratado. No modificar todo el tratado, sino algunos términos con respecto a las situaciones como las de la señora Betsy Chávez, ¿no? De delitos comunes, ¿no? Eso es lo que se quiere precisar. Entonces, este es un proceso de consulta que lo va a iniciar el Perú con otros países de la OEA y después esto tendrá que
que tratarse también ya dentro de una asamblea, la OEA, para modificar un tratado tiene que ser así. Así que yo creo que esto va a ser un proceso que no de corto tiempo, ¿no? Sino va a tardar algunos meses. Correcto. Vamos a ir, digamos, desmenuzando este comunicado. Se ha hecho un uso indebido de la norma, dice en el punto 1. ¿Usted cree que se ha hecho un uso indebido de esta protección del asilo? Bueno, claro, porque la señora Chávez estaba dentro de un proceso judicial, ¿no es cierto? Un proceso penal, judicial, pero en libertad, con comparecencia, pero en libertad, ¿no es cierto? Entonces no había ninguna persecución política, porque la nota mexicana dice que ella había estado sufriendo violaciones a sus derechos humanos, no precisa dónde ni cuándo, y también que esto no era un debido proceso, ¿no? O sea que hay una persecución política. Esos son los dos términos que utiliza la nota mexicana. Entonces el Perú, por supuesto, dice no, si ella estaba en un proceso penal abierto, transparente, que se pasaba por la televisión, y no había ninguna persecución política, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que precisar, quizá ojalá que haya, que todos los países quieran precisar esto con unos términos jurídicos más claros dentro del tratado. Claro, lo que se busca es, se entiende en las palabras del presidente de la República, modernizar la Convención de Caracas de 1954. ¿Usted cree que es necesaria? Bueno, modernización? Segura, por esto, claro, por esto. Y también por el caso de Irene Heredia, ¿no? Claro. Sí. Y otros países más, ¿no? Digamos, esto podría afectar a otros países también que podrían necesitar esto. No, si esto es una convención internacional, claro, tiene que ser que todos los países estén de acuerdo en que, el tratado necesita una modificación para precisar esto justamente, ¿no? Los delitos comunes, ¿no? Claro, ¿y qué escenarios se abren? Es decir, usted nos mencionaba, se tiene que haber una asamblea, convocar una asamblea. Bueno, primero van a hacer consultas bilaterales, ¿no? Para que cada cancillería consulte con su aparato jurídico. Y después, una vez que haya un cierto consenso, esto se tiene que tratar en el seno de la OEA, en una convocatoria, una asamblea especial. En fin, que eso ya se verá con el transcurso de los meses, ¿no? Correcto. En este contexto, mientras Betsy Chávez tiene que permanecer en la residencia, ella no puede salir. No tiene salvoconducto, no, porque si sale, ¿qué pasa? No, bueno, si sale... Es detenida. Es detenida. Porque además, perdón, disculpe que le corte, hay un pedido de prisión preventiva. Por eso le iba a decir. Eso, digamos, en este proceso de asilo, ¿puede interpretarse de alguna manera o no? ¿Cree usted? Bueno, porque digamos, a ella se le levantó la prisión para que esté en libertad con comparecencia, o sea, tenía que presentarse al juzgado cada cierto tiempo. Ella ha violado esa libertad condicional y entonces, lógicamente, corresponde, si es que sale de la embajada, corresponde que vaya a una prisión preventiva, ¿no? Esta disposición, si es que el Poder Judicial aceptaría, ¿no perturbaría lo que la OEA puede pronunciarse y demás? ¿El tema del asilo? Bueno, hay que explicarlo, ¿no? Todo esto es cuestión de explicarlo, ¿no? Correcto. ¿El canciller debe ir al Congreso a explicar la situación de Betsy Chávez, las relaciones con México? Bueno, el canciller, obviamente, si el Congreso lo cita, va a ir. Hay una moción ya, por eso Sí, por eso él va a ir de todas maneras. Ahora, me parece que el canciller ha viajado para la reunión cumbre CELAC, justamente que es en Colombia, ¿no? De los países de la CELAC, que son de América Latina, con Europa, ¿no? Hay una reunión que es en Colombia. Pero creo que la citación es para la próxima semana, seguramente estará. O sea, han consultado con Cancillería para ver cuándo va a estar, ¿no? Claro, en cuestión de fechas sí podría haber un acuerdo. Sí. Pero digamos, la presencia política del canciller en el Congreso está bien como para explicar. Perfectamente. Perfectamente. El rompimiento de relaciones, ¿cómo lo vio usted? ¿Cómo lo analiza respecto a ese tema? Mire, yo creo que, y además yo lo he puesto en tweets míos la afrenta tanto del gobierno de AMLO, ¿no? del presidente López Obrador, como la señora Sheinbaum, es una afrenta constante al gobierno del Perú, ¿no? O sea, muy fuerte con el de Boluarte, pero también ha continuado con el gobierno del señor Gerí. Entonces,
es una intención que puede afectar también a la opinión pública peruana, ¿no es cierto? Porque ellos sostienen de que en realidad el señor Castillo no hizo un golpe, sino que fue al revés, ¿no es cierto? Y hemos escuchado hace muy pocos días a la señora Sheinbaum expresar que el presidente Castillo fue depuesto por unos problemas internos y por unos actos discriminatorios. Así es la versión que ella da al mundo. Sí, entonces eso es, y encima lo del asilo, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente se ha tomado esta medida extrema, porque la ruptura de relaciones es una medida extrema. Con el gobierno de AMLO, voy a explicar un poquito para que está bien, perfecto, pública, para entenderlo todo. Sí, primero se había llamado al embajador en consulta, eso es un primer paso, ¿no es cierto? Cuando un país se siente... por ejemplo, en este caso el Perú sintió que el gobierno de AMLO había sido excesivamente duro con el Perú, se llamó al embajador en consulta. El segundo paso fue el retiro de embajadores, cuando el presidente López Obrador continuó con estas diatribas, con esta suerte de cambiar la realidad, ¿no es cierto? Y ya, bueno, el tercer paso ha sido esto con la señora Sheinbaum, que coincide el asilo con la misma retórica que ella tiene, porque además, claro, los presidentes de México tienen lo que se llama la ventana abierta, creo, la ventana diaria, ¿no? Que todos los días salen ante la prensa y dan, bueno, lo cual está muy bien, pero ahí es donde se han ensañado con el Perú. Entonces yo creo que no quedaba otra posibilidad, ¿no? Es un mensaje y de esta manera pues ya no hay relaciones, no haga tampoco la embajada, que se había vuelto una embajada porosa, ¿no? Porosa quiere decir que puede entrar cualquiera, pues ahora ya tampoco nadie puede pedir asilo, nadie puede entrar a la embajada porque no hay relación. No hay. Y en el caso de la señora Chávez, bueno, ella continuará de huésped, ¿no? Ese es el término que se usa, huésped en la embajada, pero sin una embajada que continúa siendo la sede de la embajada, pero sin diplomáticos, ¿no? Entonces la situación de ella es un poco incómoda también, porque ella no va a tener una protección personal de diplomáticos mexicanos. Seguramente otro país latinoamericano o quizá algún país europeo se va a hacer cargo de los asuntos de México en el Perú, igual que también los asuntos de la embajada peruana van a estar a cargo de otra embajada que seguramente se está negociando eso, ¿no? Pero no va a haber diplomáticos mexicanos. Qué interesante lo que nos cuentan, ¿no? Es decir, en la residencia, en estos momentos, con Betsy Chávez, no hay diplomáticos mexicanos, no debe de haber. No. Es más, se le llamó a la que estaba acá en Perú que ya se retire del país, ¿no? Entonces, ¿quién debería asumir? ¿Otro país? Otro país va a asumir los intereses de México, ¿no? Los intereses diplomáticos de México. Uno de los intereses diplomáticos va a ser pues este tema del asilo, pero claro, esto está dilatado, o sea, no va a haber una solución, pero de todas maneras la embajada que se ocupe de los términos de los asuntos mexicanos va a tener que ver este asunto, ¿no? Correcto, y en tanto Betsy Chávez permanecer, no moverse ahí, no puede salir de esta situación. Correcto. A ver, en el Congreso también se está viendo la inhabilitación de Betsy Chávez. Sí. Es decir, en paralelo también, prisión preventiva, el camino del asilo y la inhabilitación. ¿Esto qué le parece en el marco del asilo? Bueno, sí, pues son ¿Podría perturbar por un tema político? Eso sí eso quizá va a ser utilizado por los mexicanos, ¿no? Por los gobiernos mexicanos. Miren ustedes si hay una persecución y tal. Y también supongo que no supongo, sino es una realidad, al gobierno mexicano le ha caído muy mal lo de la declaración de persona non grata de la presidenta, que también sucedió con el presidente López Obrador, y hay un comunicado rechazando eso de parte de los mexicanos. Entonces, sí, la situación, hay una cierta tensión, ¿no? ¿Qué trascendencia tiene esta declaratoria de persona no grata a un presidente, a nivel internacional me refiero? Bueno, obviamente es una noticia internacional que enfrenta más a dos gobiernos, ¿no es cierto? Porque que un Congreso Nacional declare persona no grata al presidente de otro país, pues es una noticia ingrata, es un hecho político negativo también, ¿no? Claro, y usted tiene información respecto a lo que piensa, por ejemplo, la prensa o los diplomáticos mexicanos, porque, por ejemplo, veía algunas noticias sobre la esposa de Pedro Castillo, y es que un asilado tiene que tener
seguridad. ¿Cómo es la vida de un asilado? A ver, por ejemplo, el caso de la esposa de Pedro Castillo, por ejemplo. No, en el caso más O de un asilado. más complicado es para los asilados políticos. O sea, el que... La esposa de Pedro Castillo, por ejemplo. No es complicado porque además ella creo que goza de una subvención de parte del Estado mexicano y ella no es un personaje políco del país. Más tiene ¿no? seguridad, ¿no? Hay costos que paga México. Bueno, los paga, sí, le ayudarán en eso. Lo complicado y lo que se exige a un asilado es que no haga declaraciones contra el país del que es originario, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Venezuela hay muchos exiliados venezolanos en España. Y ellos no pueden hacer declaraciones, no deben hacer declaraciones en contra del gobierno de Maduro desde Venezuela, desde España, perdón, pueden ir de repente, viajan a algún otro país y ahí hacen las declaraciones, pero mientras están en el país que los recibe como asilados, no deben hacer declaraciones políticas en contra de su país, ¿no? Eso es un poco la norma, ¿no? ¿La figura del asilo de Betsy Chávez es igual que la esposa de Castillo? ¿O estamos hablando de otro tipo de asilo? Primeramente, Betsy Castillo ha sido ministra, ha sido primer ministra y se le está juzgando por conspiración y rebelión, ¿no es cierto? O sea, es por delitos comunes, ¿no es cierto? Ella estaba en un cargo político, era ministra, primera ministra, y la están juzgando porque se supone que ella contribuyó a alimentar este interés del presidente Castillo en dar un golpe, ¿no? Se supone, por eso este es el juicio. Pero ella sí es un personaje de carácter político. La señora del presidente Castillo, ¿no? Era la esposa y se le dio un asilo. Sí, eso era normal. El caso del asilo político es distinto. Claro. El caso de la señora Betsy Chávez. Sí. Aquí estuvo el señor Málaga y recordó el caso de Ecuador cuando se ordenó que se ingrese y se saque a una persona que estaba siendo asilada, que había sido asilada. ¿Esa propuesta qué le pareció? Que hagan lo mismo aquí con Betsy Chávez. No, de ninguna manera. No. Eso estuvo muy mal de parte del gobierno de Ecuador hacer eso, ingresar a la embajada violentamente y sacarlo a empujones. No, eso no se puede hacer. Inclusive maltrataron a un diplomático. Eso no se puede hacer. Y eso Málaga se equivocó entonces, el congresista. Bueno, no, yo creo que no está bien informado en todo caso, pero eso no se puede hacer. Correcto. Y le puedo asegurar que aquí no va a suceder. No va a suceder. Claro, no. Además estamos a otro nivel, ya a esperar las conversaciones y la OEA en un plazo que no se sabe, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Bueno, si esto recién va a iniciarse, ¿no? Eso yo supongo que el canciller quizás lo pueda explicar. Claro, muy bien. Bueno, en este comunicado también se ha mencionado no solamente a Betsy Chávez, sino también a Carlos Zamora, el embajador de Cuba en el Perú. Se ha informado en este comunicado que después de conversaciones, el embajador Zamora terminó sus funciones en Perú y dejó el país en forma definitiva. ¿Por qué se menciona al señor Zamora? ¿Por qué es importante? Cuéntenos, por favor. Bueno, mire, a mí también me sorprendió que se mencione en el mismo comunicado de Venezuela que se mencione el caso de Cuba, ¿no? Yo, como usted sabe, yo ya no estoy en el servicio activo, o sea que no conozco los pormenores. Todo lo que hemos estado conversando son en base a su experiencia. En base a experiencia y en base al conocimiento que yo tengo. Esto del embajador Zamora, he escuchado yo también muchas cosas, situaciones contrarias a lo que debe hacer un embajador, ¿no? Pero yo no puedo corroborarlas porque no estoy en el servicio activo. Pero ¿no? en esta parte del comunicado dice, a fin de dialogar con él, el señor Zamora, respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú. Y él dejó el país de forma definitiva. Ahí lo que dice esto es, el viceministro lo ha llamado, le ha dicho, le ha mostrado un papel, dice, usted ha hecho esto, que no debe hacer un embajador extranjero acreditado en el Perú. Esto es seguramente intervención en temas internos, tal y cual, y le sugerimos que se vaya. Eso y aceptó porque ya la información es... Bueno, cuando la Cancillería sugiere una cosa así, el embajador tiene que partir. Tiene que aceptarlo. Tiene que aceptarlo. Correcto. Hay un tuit que vamos a comentarlo, me dice producción, embajador, a ver, permítame, es el tuit de
Vladimir Cerrón, a ver, ¿qué dice respecto a este tema? La salida del embajador de Cuba, Rafael Zamora, por presión del Estado peruano, está motivada en base a calumnias y difamaciones que la derecha mantuvo desde su llegada el 2021. Un gran diplomático que siempre demostró respeto y solidaridad con el Perú. Nuestro reconocimiento y agradecimiento siempre. Bueno, Vladimir Cerrón le dedica algunas líneas. ¿Qué me dice respecto a eso? Bueno, Vladimir Cerrón se ha formado en Cuba, ¿no? O sea que tiene que haber tenido una muy buena relación con el embajador. Y tiene que dar un respaldo, ¿no? Un respaldo público. Sí. Desde la clandestinidad, dicho sea de paso. Embajador, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por habernos acompañado. Espero haber aclarado un poco, porque estos son términos jurídicos, términos diplomáticos, que a veces... Eso es muy cierto. Sí. Es que la gente tiene a veces muchas dudas respecto a lo que pasa. Lo concreto, a ver, ya que usted ha querido como hacer un resumen, lo concreto es que Betsy Chávez no sale, no viaja, tiene que estar en la casa del embajador, y los países miembros de la OEA tienen que reunirse y analizar el tema. Y sobre todo, el Perú es respetuoso de los tratados internacionales, no se ha denegado el asilo solicitado, simplemente se ha dilatado la decisión del Perú de otorgarlo o no otorgarlo, y para eso se van a hacer estas consultas internacionales. Consultas internacionales para decir, digamos, que si le tiene que otorgar, ya los otros países opinarán, ¿no? ¿Qué cree usted que pueda pasar? No, yo creo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque también México se va a mover en el sentido inverso. Entonces aquí va a haber una pugna jurídico-política. Mire, qué situación, ¿no? Por Betsy Chávez todavía, miren, por la ex premier. Muy interesante para todos los estudiosos de las situaciones internacionales y de los procesos jurídicos. Muy bien, embajador, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. No te olvides dejar tus comentarios, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.